Seguimos en Conexión Aragón y vamos a cambiar totalmente de tema. Ya se lo hemos anunciado al principio. Vamos a hablar del móvil. Hay muchos casos complicados que se han resuelto gracias al análisis interno de un dispositivo móvil. Esto dicen los expertos y hoy nosotros vamos a hablar con ellos para saber hasta qué punto nuestro teléfono móvil es vital o no para resolver un crimen y sobre todo si hay unos límites o no a la hora de investigar. Enrique. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Un tema para mí interesantísimo porque todos tenemos un teléfono móvil, todos sabemos que hay investigaciones policiales en curso donde esos datos que tiene el teléfono móvil o la mera localización, se llama geolocalización de tu teléfono, puede situarte en un sitio o en otro. Enseguida hablaremos de casos, pero antes vamos a presentar a Omar Gómez, que está con nosotros acompañándonos en la mesa. Gracias, Omar. Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Vanessa. Que es un abogado experto. Y yo tengo una pregunta que comentábamos antes de entrar en plató en el aire. Si, por ejemplo, alguien, la policía, obtiene una autorización de un juez instructor para entrar en mi domicilio, porque, bueno, sospechan que yo he participado en un delito, y encuentran mi teléfono móvil, ¿esa autorización para entrar en mi casa les vale también para registrar lo que hay dentro de mi teléfono? Realmente se necesitaría una autorización judicial especial para intervenir un derecho que es muy restringido en España, que es el derecho a las comunicaciones y a la privacidad. Entonces, para ese derecho necesitamos una autorización judicial especial para poder entrar en ese teléfono de comunicación y, por ejemplo, pues poder pinchar esos teléfonos para saber las comunicaciones o el contenido de ese teléfono. Para ello hace falta tener unos indicios muy sólidos para que se pueda producir esa intervención en las comunicaciones. Estamos hablando de teléfonos móviles, pero es cierto que hoy en día hay muchos dispositivos que nos pueden geolocalizar, como decía Enrique. ¿Sería el mismo tipo de autorización si fuera para un ordenador, una tablet, un iPad? Para todo ello se necesita esa autorización con el objeto de que estamos vulnerando un derecho fundamental de una persona. Ten en cuenta que todos en nuestros teléfonos, en nuestros móviles tenemos cosas personales y por ello no se puede de ninguna manera vulnerar ni hacer público si no hay un indicio en primer lugar de que la comisión de un determinado delito o de determinada investigación, que tiene que ser de los regulados en el artículo 579 del enjuiciamiento criminal, que establece pues varios, como por ejemplo banda organizada, para que no se entiendan los telespectadores, y en esos casos sí que se puede dar esa autorización, pero aún así esa autorización la tiene que dar un determinado juez, que tiene que ser el juez instructor determinado y de zona, y además lo tiene que hacer porque se ha producido un indicio y le llevan una serie de pruebas e indicios muy sólidos para que pueda dar esa autorización. Además tiene que estar limitada en el tiempo, vamos, que hay una serie de principios de proporcionalidad, de idoneidad, de especialidad que no se puede en ninguna manera vulnerar. Por lo tanto, no nos puede durar en un tiempo. Esas intervenciones de comunicación tienen un límite también temporal, que también es importante matizar, material y temporal. Yo lo que veo mucho, Omar, vosotros que sois abogados, en autos judiciales que llegan a nuestras manos como periodistas, la cantidad de pruebas que hay de conversaciones telefónicas ahora que se utilizan en los juicios. ¿Lo habéis notado de un tiempo a esta parte vosotros, Sí, los la abogados? verdad que se utilizan mucho, pero normalmente las pruebas que se utilizan son otro tipo de procedimientos en los cuales las partes son comunicaciones entre dos personas que se aportan. Pero otra cosa diferente es el que te puedan investigar tu teléfono con comunicaciones con terceros y con personas ajenas a ese procedimiento o a esa situación. Ahí es cuando tiene que ser más restrictivo y restringir esa autorización. Voy a dejar una pregunta en el aire antes de que veáis unas imágenes. Mira, ahí tenemos a José Bretón. ¿Creéis que, por ejemplo, si en tu teléfono, Vanessa, lo investigan porque creen que hay un delito detrás, encuentran indicios de otro delito, es decir, puedes estar incriminada en otro caso, eso también les valdría, quiero decir, esas pruebas también valdrían ante un juez si se lo encontrasen de repente dentro de tu teléfono? Yo me atrevo a decir, sin ser experta en derecho, que no, pero lo resolveremos. Ahora se lo preguntaremos a Omar. Antes, estas imágenes que veíamos, que nos pichabas desde realización del caso Bretón, el hombre que asesinó, fue juzgado y condenado por asesinar a sus dos hijos. Aquí fue clave el teléfono móvil, como en tantos otros. ¿Qué pasó? Pues que ahí vemos al acusado, le dijo a la policía, a la Guardia Civil, que en el momento del crimen estaba en el parque con sus hijos y que aquel día en el parque pues se habían extraviado, los había perdido. Y gracias, Omar, a la geolocalización de su teléfono móvil, los agentes descubrieron, los investigadores, que no, que estaba en la finca donde se cometieron esos asesinatos. Uno piensa, bueno, todos llevamos nuestro teléfono móvil encima, hay veces que los malos, vamos a decirlo así, cometen ese error de llevarlo, pero es que el teléfono móvil
hablando de que cometen ese error, da muchas pruebas o muchos indicios que luego la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizan para condenar a una persona. Exacto, es un indicio más que a veces se puede atribuir bien para condenar o bien para absolver. En otros muchos casos, gracias a los teléfonos móviles y esas intervenciones, se ha podido demostrar que esa persona no estaba allí en ese momento que se puntualizaba. Hay que decir que el teléfono móvil nos vale en las dos vertientes, tanto bien para condenar como bien para absolver. Y si nos pasamos de frenada y utilizamos, en este caso, los investigadores, unas pruebas que son incriminatorias, pero que no han sido admitidas por un juez, lo mismo, también puede quedar absuelto. Sí, por supuesto, quiero decir, cuando normalmente en los procedimientos en los que hay comunicación hay que tener en cuenta que, como he hablado antes, tiene que ser especial, o sea, tiene que haber una especialidad, es decir, si se interviene un determinado número de teléfono, es ese número de teléfono el que está intervenido. No puede ampliarse a la intervención de otros que vayan llamando allí sin previa autorización judicial, porque esto produciría una cascada de nulidad de actuaciones cuando no hay suficiente motivación para poder producirse de alguna manera esa investigación. Tiene que ser limitado a ese número de teléfono. Todos los que se relacionen y vayan apareciendo, los cuerpos de seguridad del Estado tienen que ir solicitando autorizaciones de esos números, otros permisos, para poder intervenirlos. Entiendo que es un procedimiento diferente. Ocurre un crimen, un suceso, se queda el teléfono móvil, a que un teléfono móvil esté siendo pinchado para obtener esa información. Exacto, Esos son dos procesos totalmente diferentes. Exacto, son diferentes. Para todos ellos hace falta siempre una autorización judicial, pero evidentemente es diferente. La utilización, cuando ya, digamos, está en funcionamiento ese móvil o estás pinchado esas comunicaciones, ahí sí que tiene que darse unos indicios muy limitados. O sea, tiene que ver lo que hemos hablado, tiene que ser una serie que unos delitos, además son delitos muy limitados. Bandas organizadas, terrorismo. Es ahí cuando realmente se puede autorizar y motivar. Y sobre todo es muy importante tener en cuenta, cuando no haya otra posibilidad, es decir, si tenemos otro medio de prueba o indicio que nos puede llevar a las mismas conclusiones útiles para resolver el caso y lo podemos emplear en lugar de ese telefónico, pues habrá que emplear esos, que son menos lesivos que la intervención en el teléfono. Otro tema, caso, crimen, conocidísimo, cuerpo de la víctima no apareció, todavía no ha aparecido. El de Marta del Castillo, el entorno, han pasado ya 15 años en el que se movió aquella tarde-noche en la que fue asesinada esta sevillana. Se culpó a Carcaño como uno de los autores materiales del hecho, había más personas involucradas, se llegaron a investigar las tarjetas SIM, los teléfonos móviles para triangular las posiciones de las personas que esa noche acompañaban a Marta del Castillo, incluso Omar. Se pidió a empresas, que esto suele pasar, que hiciesen esa investigación paralela junto con la Guardia Civil en este caso. Claro, a ver, tenemos que partir de la base que todos los medios de seguridad del Estado tienen también unas limitaciones, ¿no?, de personal como de especialización. Por lo tanto, sí que se acude a esas entidades privadas, que son pues, medios de comunicación o de telefonía, las cuales pues, les facultan para hacer ellos mismos la localización de sus propios dispositivos con el objeto de facilitarlos al procedimiento, puesto que les resulta más sencillo, porque tienen los equipos y las especializaciones, son ellos mismos los que pueden localizarlo, que a las fuerzas de seguridad del Estado, que siempre tienen que andar, pues eso, detrás un poco de esos trámites. Por eso se ayuda y por eso se solicita a ese tipo de empresas esa ayuda. No sé si hay respuesta concreta, no correcta, sino concreta. ¿Cuánto tiempo puede llegar a tardar desde que ocurre un crimen, situémonos en el de Marta, en el de Bretón que estábamos hablando, para que se solicite la intervención de ese teléfono móvil, se pueda producir y se pueda acceder a él? Pues realmente, normalmente depende del tipo del delito, suele ser muy rápido, ¿eh? O sea, no quiero decir, es una cuestión de poder probar. Es decir, las fuerzas de seguridad del Estado tienen que probar al juez instructor que es la única medida útil que tienen para poder coger el ilícito. Entonces, en ese momento es el juez el que tiene la autoridad para decidir si lo hace o no lo hace. Entonces, según los indicios y el fundamento de la resolución judicial, lo hará o no lo hará, dependiendo de todo ello y de todo, digamos, todo el marco periférico de otros indicios que rodean a esa petición. Tiene que haber más prueba para poder autorizar. Bueno, pues precisamente nos vamos a fijar también en ese derecho a la intimidad que tenemos y hasta dónde están los límites o no. Enrique, cuéntanos. De la ley ha hablado Omar, yo os doy 4 titulares. Mira, estáis viendo un teléfono móvil ahora en pantalla. Dentro de poco hablaremos de la tecnología, es decir, si yo borro todo, tiro el teléfono móvil al mar, lo recuperan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se recuperan los datos, se borra todo eternamente. Enseguida lo hablaremos con un experto. Bueno, yo os doy 4 titulares sobre esto que comentaba Omar y de lo que hemos
ha hablado que efectivamente la medida en España siempre la adopta un juez instructor. Sin el permiso de un juez instructor no hay móvil ni tablet que se pueda registrar por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tiene que haber indicios claros de delito, es decir, yo he participado o he cometido un delito y la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen pruebas suficientes para decirle al juez, a esta persona hay que investigarle más a fondo. 3, tiene que haber, como decimos, lo mismo que en los indicios de delito, esas pruebas claras de la participación de una persona a la que se le investiga su dispositivo de telefonía móvil. Y luego lo que hablábamos, la curiosidad, registra un piso, las fuerzas y cuerpos de seguridad y encuentran un teléfono móvil, como ha dicho Omar, de nuevo hay que pedir una nueva orden. Y traslado a la mesa esa pregunta que te hacía Vanessa, a ver si Omar nos la contesta, la de si buscan algo en nuestro teléfono móvil y de repente no solo encuentran eso, que son pruebas de un delito, sino que encuentran pruebas que me incriminan en otro delito, tienen que pedir otra orden, ¿sirven, no sirven, Omar? A ver, vamos a ver. Hay que estar siempre al caso en concreto, ¿vale? Pero ahí sí que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que si no establece una innovación nueva, es decir, si es un delito que a lo mejor está relacionado con el anterior para el que se había hecho la autorización, no necesitaría una nueva autorización, porque estamos hablando de un delito que es similar o del mismo tipo, tipología, pero que también se produce y que es nexo causal para poder continuar. Entonces, en ese caso no. Otra cosa es que fuera un delito totalmente diferente, para el cual no estaban autorizados, en cuyo caso sí que sería necesaria esa autorización. Bueno, pues casi hemos resuelto. Hemos resuelto. Bueno, resuelto está resuelto. Nosotros íbamos un poco más o menos encaminados. Bueno, pues estamos hablando en plató, ya lo están escuchando todo el rato con Omar, abogado experto, pero queremos también más conocer a nivel tecnológico. Por ejemplo, se pueden sacar datos de un móvil que han tirado al agua. Vamos a saludar ya a un perito, Juan de Dios Meseguer. Muy buenas tardes, Juan de Dios. Buenas tardes a todos y todas. Primera pregunta que lanzamos, la que hemos planteado. ¿Se pueden recuperar los datos de un móvil que se ha tirado a un río, que se ha tirado al mar y se encuentra por el dispositivo de Fuerzas y Seguridad del Estado? ¿Se puede recuperar la información de ese terminal? Bueno, hay que tener en cuenta previamente que el móvil no es un móvil tal cual como lo definimos, sino es como un ordenador, pero hay más capacidades de los ordenadores domésticos o profesionales, y estos teléfonos móviles están sincronizados con servidores y otros medios en los que se guarda la información. Entonces, a la respuesta podemos decir que sí, porque ya no es tanto el soporte físico donde localmente pueda haber una copia, sino como el móvil, ordenador, si queremos, está sincronizado constantemente, guarda copias de seguridad en servidores, pues estas copias son las que se pueden intentar recuperar, depende del caso concreto. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Antes de hacerte una pregunta que tengo yo en mente, estábamos hablando con nuestro invitado en mesa y él quería trasladarte una a ti, Omar. Adelante, cuando quieras. Sí, hola, muy buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes. Pues mira, el motivo es, una pregunta que te tenía que hacer, si ya más de tipo pericial, es si es posible en las copias de seguridad de servidores recuperar los datos que se hubiesen borrado, si eso es viable. En la nube, por ejemplo. Sí, en copias de seguridad de servidores. Bueno, aquí, como estabais comentando, que yo estaba escuchando vuestra conversación, evidentemente el tiempo es oro, ¿eh? Entonces, el que el investigado digamos, titular de autor de un presunto delito, que haya realizado una serie de comunicaciones con el móvil, esté o no, sea o no consciente de que le están investigando, es vital a los efectos de que podamos incautarle el móvil y poder determinar, bien, estáis hablando de copias en la nube, pero también hay que mirar el móvil en sus registros locales. Pero claro, si vamos a la nube, pues la nube también pues tiene unos tiempos para poder permanecer cuando se ha eliminado. El Google Drive, por ejemplo, pues admite entre 20 y 30 días, aunque yo haya eliminado conscientemente y directamente una copia que se haya guardado del móvil a un servidor de Google, como con la aplicación esta, no sé si conocéis, de Google Drive, pues esa eliminación no es una eliminación inmediata. Es como cuando yo hago desaparecer una foto de Facebook o de otra red social en la que yo elimino, yo lo veo como que se ha eliminado,
pero el servidor actúa como un ordenador, es decir, no se borra inmediatamente de todo, ¿no? Es decir, hay una memoria temporal y se puede recuperar. Pero como decía al principio, es muy importante que los tiempos, no puede, claro, si pasa 2 meses, 3 meses, pues evidentemente va a ser prácticamente imposible, pero también dependerá de las capacidades que tenga el servidor de guardar o no, de acuerdo a la ley que le ampare, la competencia legal que le ampare del Estado, de la nación en el que se encuentre. Juan, ahora sí, voy allá. Una leyenda urbana, a ver si nos la aclaras. ¿Existen redes sociales donde es más difícil rastrear la información que otras? Porque hay gente que dice, vamos a hablar por esta red social porque así podemos borrar más rápido la conversación, porque así no queda rastro. Bueno, yo diría más que redes sociales que tengan mayor capacidad de ocultar conversaciones, yo diría que si tú puedes trabajar en modo incógnito en cualquier red social hoy en día. Incluso cuando uno navega a nivel doméstico en su ordenador con Internet, también puede trabajar en modo anónimo. Entonces es modo incógnito que se suele conocer y, bueno, no quiero yo dar ningún nombre de ninguna red social porque hoy en día porque prácticamente se puede hacer en todas las redes sociales. Sí, entonces podríamos decir, Juan, que es, no sé si prácticamente o imposible borrar nuestra huella digital, nuestra huella de un teléfono móvil, porque decías que hoy en día es un ordenador. Sí, a ver, imposible no. O sea, no se puede hablar técnicamente de imposible. Como digo, depende del caso concreto, el servidor, de las cuestiones técnicas que nos afecten, pero desde luego recuperar se puede recuperar y eliminar completamente. Pues hay que ser, debe estar uno especializado. Es decir, el apretar el botón suprimir, aunque uno de la vista lo vea, ¿vale?, no elimina en sí. Y luego puede uno asociar esa eliminación de ese archivo, de ese WhatsApp o de ese mensaje de Telegram que se ha borrado desde un móvil, como decía también antes, pues está sincronizado con servidores, es decir, el móvil está conectado vía Bluetooth, vía Wi-Fi, con Internet, y esto pues guarda unas copias de seguridad en determinados servidores. Bueno, pues estas copias de seguridad dejan rastros, ¿vale? Y yo cuando voy a intentar rescatarlos, hay que buscar estos indicios que nos conduzcan a unas evidencias de posibilidad de encontrar por cualquier camino el por qué, quién lo ha borrado, cuándo se ha borrado y quién lo ha borrado, ¿vale? Entonces, esto se llama metadatos. Sería analizar el ADN del archivo digital. Yo hablo de archivo digital pues cuando hablamos de una foto, cuando hablamos de un mensaje de WhatsApp, etcétera. Juan, muchísimas gracias por haber atendido a Conexión Aragón. Nos ha sacado de muchas dudas. Vale, a vosotros, muchas gracias. Vanessa, a mí me ha surgido una cosa que claro, Omar seguro que lo ha vivido. El hecho de que, la geolocalización de un teléfono móvil para situarte en un lado o en otro, pero puede que no lleves tu teléfono móvil. Evidentemente. Es que aquí hay mucha casuística. Y la tarjeta SIM la puedes cambiar. Exacto, evidentemente. Siempre hay casuística y hay que estar en el caso concreto. Por eso muchas veces, cuando se comete un presunto ilícito, además, pues muchas veces no se llevan ese tipo de terminales y se llevan otros que son más analógicos o más anteriores, que no tienen tanta sofisticación, ni son geolocalizables, ni GPS, que dificultan la geolocalización de ese móvil. Vamos a seguir, porque vamos a saludar ya a un inspector de policía para conocer si cada vez son más importantes estas pruebas en la resolución de delitos. Serafín Giraldo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos comentando aquí en la mesa con nuestro invitado Omar, abogado experto en delitos tecnológicos. También hemos hablado ahora con Serafín, con Juan, experto en casos, también perito de casos tecnológicos. Cada vez es más importante el móvil a la hora de tener pruebas en los casos. ¿Se tiene más en cuenta? Sí, es evidente. Ahora mismo prácticamente todos tenemos dos vidas. Una es nuestra vida física, cuando nos levantamos y vamos a comprar el pan, y otra es nuestra vida un poco en Internet. Y es cada vez más importante. Muchos de los delitos hoy día se cometen a través de Internet, a través de las nuevas tecnologías. Evidentemente para ello hay que utilizar el móvil, que no deja de ser un ordenador, porque esto hay que decirlo desde el primer momento. Hoy día los móviles no son móviles como antiguamente se tenían. Hoy día prácticamente son ordenadores, de los cuales se puede recuperar prácticamente todo. Son
recuperar pues prácticamente la mensajería, las llamadas, funcionan como un GPS, son bases de datos. Por tanto, la investigación policial hoy se centra sobre todo en expertos, en forenses de estas nuevas tecnologías. Serafín, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Y qué importante es, atento, lo que decía Omar de la solicitud, en este caso la policía, de un permiso para un registro de un móvil a un juez instructor, porque muchas veces, y hay que entenderlo, la policía también tiene esa celeridad para detener a una persona y hace un registro antes de, y eso puede complicar las cosas. Bueno, la comunicación ahora mismo, y ahí tienen un abogado, es muy directa. Prácticamente, cuando detectas un móvil, estás pidiendo ya ese permiso judicial para entrar en él, para geolocalizarlo, para obtener datos. Por tanto, no es esta la principal queja de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la comunicación con los juzgados es bastante directa. Los jueces son bastante receptivos a la hora de atender a nuestros oficios y requerimientos para utilizar o para entrar en estos móviles, que no deja de ser una vulneración de la intimidad de las personas, en este caso presuntos delincuentes, pero sí que hay una comunicación muy directa por parte de los jueces. Serafín, y estos presuntos delincuentes de los que estamos hablando ahora, cada vez entiendo que también son más conscientes de toda la información que puede dar estos terminales. ¿Los empiezan a dejar a un lado? Sí, pero a la hora de cometer, en muchos casos, y hablo desde la experiencia propia y de mis compañeros, en muchos casos a la hora de cometer el delito evidentemente no dejan, y digo en muchos casos ya, no utilizan el móvil porque efectivamente saben que no deja de ser un geolocalizador. Pero lo que no se dan cuenta es que parte de nuestra vida, muchísima parte de nuestra vida está dentro del móvil y se pueden obtener otro tipo de indicios. Hablo, por ejemplo, y digo a modo de ejemplo, en un homicidio. Si hay una relación con la víctima, esa relación evidentemente está dentro del móvil. Por mucho que trate de borrarla, siempre se pueden recuperar estos datos, o casi siempre se suelen recuperar estos datos con medios técnicos. Por tanto, aunque no lo tengan en el momento justo del hecho, el móvil no deja de aportar información, aunque no lo lleven, reitero, en el momento de cometer la acción delictiva. Y aunque sea Serafín, perdóname, y aunque sea el caso de la utilización de móviles, vamos a decirlo entre comillas, antiguos, por esos que no tienen los datos que tienen los móviles que tenemos ahora, que esos también, a pesar de que tienen otro sistema mucho más arcaico, también dejan huella. Sí, vamos a ver, un móvil deja un registro de llamadas, sea como sea el móvil, sea antiguo, sea moderno. Hay conversaciones de mensajería que también se pueden conseguir, los geolocalizadores también se puede conseguir en un móvil, por muy antiguo que sea. Otra cosa son a lo mejor contenidos multimedia, que el móvil no tenga capacidad y demás, o aplicaciones, en este caso quizás no tenga aplicaciones, pero aunque sea muy antiguo el móvil siempre aporta muchísimos datos. Pues Serafín, muchísimas gracias por atender y hacer un hueco a Conexión Aragón. Es un placer. Hemos para bien o para mal, para bien o para mal. ¿Qué importancia tienen esos datos, Omar, Vanessa? O sea, lo hemos visto, hay que pedir sus permisos, lleva su tiempo, pero ahí está esa información. Exacto. Yo voy a dejar otra pregunta en el aire. Quizá hoy no nos da tiempo, pero el próximo día invitaremos a Omar, porque claro, ahora ya entra en juego en toda esta tecnología la inteligencia artificial. Porque nos pueden doblar la voz, pueden cambiar la imagen. Entonces, claro, eso también puede aparecer dentro de un teléfono móvil, un ordenador, y puede jugar en contra o a favor. Evidentemente, eso ya será para otro día, pero evidentemente la inteligencia artificial y el desarrollo, no, pese a que han puesto muchas limitaciones a nivel de Europa, como se ha aprobado recientemente, esas limitaciones van a ayudar a evitar esto, pero de evitar dependerá del uso que se haga de esa inteligencia artificial, lo que nos llevará a un extremo u otro. Que te inculpen sin estar en el lugar de los hechos. O ya hablamos de estafas, que te suplanten como Enrique Laviano en una acción solidaria, como que tú recaudas un dinero y no eres tú. Exacto. Y también va circulando por redes sociales. Exacto. Pues eso lo dejamos para otro tema, otro día. Omar, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por venir hasta aquí, un Enrique, placer. te veo luego.